Hola a todos. Hoy vamos a explicar un poco del apunte número 2, que en el marco de la relación entre educación y sociedad nos viene a hablar del orden social y el nacimiento de las instituciones de encierro, ¿sí? Tenemos que tener en cuenta que todas las instituciones que están dentro de una sociedad y que regulan la vida de las sociedades son producto de la creación humana, ¿sí? Son producto de un proceso, ¿sí? Entendido al humano como un sujeto social, colectivo e histórico, que le da origen a las instituciones para organizar la vida social. Como explicábamos un poco en el apunte número 1, las instituciones que le dan origen al Estado actual las tenemos que remontar a finales del siglo XVIII, y la escuela es la institución que surge como la novedad de esta época, como así también, por ejemplo, la cárcel, ¿sí? Como instituciones de encierro. Foucault va a realizar un recorrido genealógico para indagar un poco sobre el origen de las instituciones, ¿sí? ¿Por qué nacen en un momento particular y no en otro? ¿Y a qué responden? ¿Sí? Él va a hacer su análisis sobre la cárcel, principalmente como la institución de encierro por excelencia, pero también de la escuela como una institución de encierro temporario, con un fin en particular, y también con todo un sistema de ordenamiento que responde a una intención, ¿sí? Pensada desde los estados para disciplinar, ¿sí? A los sujetos bajo una idea particular. ¿Mm? Obviamente que esto viene de la mano de la expansión en el mundo occidental del capitalismo, ese modelo socioeconómico, cuyos preceptos fundamentales son el de propiedad privada, eh, acumulación de capital, eh, división de la sociedad en diferentes clases sociales según el ingreso económico, ¿sí? Porque la edad contemporánea viene a plantear el principio de igualdad, ¿no? A partir de los derechos humanos. Pero hay diferencias entre los sujetos sociales en relación, o sea, ese es un principio legal, pero hay diferencias de tipo económico vinculadas al del ordenamiento que viene de la mano del capitalismo, donde la sociedad se estructura según el ingreso económico, ¿sí? Bueno, en estos estados-nación, ¿no? Que se estructuran a partir de la disolución de los estados monárquicos, los países nacen en la edad contemporánea, y se ingresa, ¿no? A lo que es la economía mundial capitalista, hay nuevas demandas de control social, ¿sí? Es por eso que Foucault va a establecer estas categorías, ¿no? De análisis de los sujetos, y que por un lado tenemos los sujetos contractuales, los acontractuales y los sujetos tutelados, muy vinculados a una idea de sujeto productivo dentro de la sociedad, ¿sí? Un sujeto que trabaja, que gasta, que se endeuda. Eso es un ciudadano, digamos, ejemplar, por decirlo de alguna manera, en el marco capitalista. Si yo no produzco, si yo no genero riqueza, voy a quedar por fuera de esos ordenamientos sociales, y bueno, voy a entrar en otra categoría de sujetos, ¿sí? Con otras características, que es importante indagar y analizar, ¿sí? Por un lado, los sujetos contractuales van a estar configurados por los ciudadanos, hombres blancos y varones, ¿sí? Hombres, o sea, como excluyendo a la mujer, varones en cuanto a una construcción del género, ¿sí? ¿Qué es ser hombre? También viene de la mano de una masculinidad, ¿sí? Que representaba un poco estos ordenamientos en la primera etapa de la conformación de los países. Tenemos en cuenta que el primer país es Estados Unidos, en 1776, nosotros 40 años después. O sea, se nace con esta matriz ideológica, pero después cada estado también a lo largo digamos, de los años va a ir cambiando su situación a partir de la conquista de derechos. Por ejemplo, en Argentina, en una primera instancia, la mujer no participaba en lo que era la vida social y política, pero ese rol va a ir cambiando a través del tiempo, ¿sí? De hecho, hoy se habla de una igualdad de género en lo que es, por ejemplo, Argentina y el mundo occidental. Pero bueno, en esta primera etapa, ¿sí? En este primer ordenamiento, también estaba la idea del ciudadano blanco, ¿sí? Con esta idea eurocéntrica, ¿sí? En donde lo blanco marcaba un modelo de civilización muy vinculado a la burguesía y que se imponía como el único ordenamiento posible, ¿sí? Desplazando y aniquilando a otras formas de organización. Después estaban los sujetos acontractuales que por sus características irrumpían en el orden social, como por ejemplo los locos por tener, digamos, por no tener las condiciones mentales necesarias y productivas, ¿sí? Y de pertenencia a lo que son los ordenamientos sociales. Y van a estar las instituciones también, los neuropsiquiátricos creados en esta época también,
para el abordaje de la salud mental. Hoy en día el abordaje de la salud mental fue cambiando a través del tiempo, ¿sí? Va teniendo otro enfoque, no tan vinculado al encierro como método. No así la cárcel, que surge a finales del siglo XVIII también como institución, para encerrar y disciplinar a los delincuentes, ¿no? Los que incumplían contra la propiedad, contra esos bienes materiales, ¿no? Que de alguna manera necesito para ser parte del orden capitalista. Entonces, bueno, entran en otra categoría, en estos sujetos a contractuales. Eh, es importante también entender el origen social del delito, desde dónde el ciudadano se constituye como delincuente, ¿sí? Si nacemos todos iguales, hay un trayecto en nuestra vida social que nos va constituyendo, ¿sí? Y es interesante analizar, a realizar un camino reflexivo acerca del origen social del delito y no siempre pararnos en la consecuencia y en la cárcel como método, porque la cárcel como método tiene un fin muy punitivo. El castigo, mediante el encierro, no tiene muchas opciones de cambiar algo en el sujeto, ¿sí? Es una institución donde el castigo representa, digamos, la pena por el acto que cometió, y que atentó contra el orden social. Pero lejos de pensar ese sujeto de otra manera, por ahí salen y vuelven a reincidir en diferentes hechos, porque ya desde antes no formaban parte de la sociedad, desde antes de estar presos, ni siquiera formaban parte de los ordenamientos sociales, estaban excluidos ya. Entonces, hay cuestiones que hay que analizar un poco desde la etapa previa a la constitución de cómo el sujeto se va constituyendo, ¿sí? Esa es un poco también la idea de la materia, entender que los sujetos nos constituimos bajo diferentes matices ideológicas que se van dando a través del tiempo. Y los sujetos tutelados son las mujeres y los niños. Con este nuevo ordenamiento burgués se pone a la mujer en un lugar reproductivo y doméstico, bajo una idea de familia también burguesa, y el niño se lo va a recortar en su condición de sujeto. Nace la idea de infancia, que en otras edades como la Edad Media moderna no existían. El niño no se identificaba como alguien que debía ser tratado de una manera especial dentro de lo que era el grupo familiar, ¿sí? Que estaba formado por varias generaciones además. Acá se lo recorta en su condición de sujeto y se lo piensa tratar de una manera distinta, nace lo que es la pedagogización de la infancia, por ejemplo, ¿sí? Pero bueno, antes de avanzar un poco con esto, es importante tener en cuenta que esto de contractualista viene de una idea de contrato, del contrato social, que, digamos, está fundamentado en la idea de diferentes filósofos burgueses, enmarcados en lo que es la ilustración, el iluminismo, las ideas de la razón por sobre la superstición de la religión y la monarquía también como institución. Entonces vienen a hablar de un contrato social, ¿no? Cómo los sujetos adherimos a un orden que el Estado va a garantizar en pos de garantizar los derechos, ¿sí? De todos los ciudadanos. Nosotros cedemos ese control en pos de la vida en sociedad y en pos también de no vivir en un estado de naturaleza ante la ausencia de ley y ausencia de Estado. Es muy complejo pensar a los grupos humanos sin un orden. En la Edad Media y moderna, la Iglesia va a actuar como ese orden, y en la Edad contemporánea, bueno, leyes creadas por los humanos, porque ahora empieza esa visión antropocéntrica y no tan teocéntrica, no tan centrada en Dios. Entonces las leyes humanas empiezan a tener mucha relevancia y muchas están vinculadas a la garantía del capitalismo, ¿sí? Principalmente de la propiedad privada, por ejemplo, que es uno de los preceptos fundamentales. Bueno, nace esta idea de contrato. Y muchas instituciones que de alguna manera van a ordenar la vida de los sujetos. Eh, Explica un poco la punta, las características, como le decía antes, de la cárcel y el análisis que hace Foucault, y después de la escuela y la construcción de la infancia. Muy interesante para entender cómo se educaban antes, ¿no? Del nacimiento de la escuela los sujetos en el mundo occidental. Bueno, principalmente en la iglesia, en la familia, pero ahora el Estado empieza de alguna manera a tomar las riendas de la educación. Por lo tanto, nace esta idea de escuela, ¿no? Como encierro temporal, ¿sí? Donde el sujeto se va a ir a formar y donde hay un fuerte control de lo que el sujeto realiza dentro de la institución. En una primera etapa, cuando los pupitres estaban acomillados, que no se podía hacer grupo, había una idea de individualización y de control frente a las acciones que el sujeto realizaba dentro de las instituciones, y se veía al maestro como el explicador, eh,
como el que sabía, y como que el sujeto como que no sabía nada. Alumno significa silú, ¿no? Como que debía ser llenado de conocimiento. Hoy en día es otra la visión del sujeto, completamente distinta. En estos 200 años cambió mucho esa visión de sujeto, pero bueno, forma parte de una matriz que le dio origen a la escuela como institución, que va a venir acompañado del conocimiento científico. Pero no por eso va a dejar cosas, no va a dejar de incorporar cosas de la anterior matriz, donde la iglesia y la monarquía eran las que determinaban el orden. Por ejemplo, las escuelas, de las primeras escuelas de los países son grandes construcciones, son verdaderos templos del saber. Eh, y a modo de iglesias, ¿no? Pero templos del saber, y de alguna manera los docentes pasan a ser como sacerdotes también en relación a esa nueva verdad que ahora iba a regular la vida de los sujetos. Entonces, hay también todo un montón de cuestiones en cuanto al rol del docente dentro de la institución, que también fue cambiando mucho a través del tiempo. Hoy ya no somos dueños del conocimiento. Hoy, si nos centramos en eso, nuestras prácticas van a estar destinadas al fracaso. Frente al conocimiento que hoy ofrecen las nuevas tecnologías, no hay manera de competir. El rol docente va por otro lugar. Ya no somos dueños del conocimiento, y hoy es un desafío realmente diario ser docente, en el sentido de que tenemos todo el tiempo que actualizarnos y entender las características del sujeto, y sobre todo en relación a las nuevas leyes que regulan la vida de la educación en la provincia de Buenos Aires. Bueno, en síntesis, un poco la idea del apunte es entender esta idea de institución de encierro, el análisis que hace Foucault, y sobre todo entender el rol de las instituciones en el nacimiento de los nuevos estados. El concepto de estado lo vamos a seguir desarrollando en los próximos apuntes.